Hoy vamos a hablar de una de las mayores hazañas de la navegación, pero de verdad, una ruta que, ojo, durante 2 siglos y medio fue nada menos que la espina dorsal de la primera economía global. Hablamos, cómo no, del Galeón de Manila. Normalmente, cuando pensamos en rutas globales antiguas, se nos viene a la cabeza la ruta de la seda, ¿verdad? Pues vamos a aparcarla por un momento, porque esta es una historia que no va de desiertos y caravanas, sino de océanos inmensos, de vientos que parecían imposibles de domar y del ingenio humano que al final consiguió conquistarlos. Una historia que conectó 3 continentes como nunca antes se había hecho. Y es que el problema era gigantesco. A ver, desde la época de Magallanes, los barcos podían ir sin demasiados problemas hacia el oeste, desde lo que era la Nueva España hasta Asia. Los vientos alisios te llevaban, parecía casi un paseo. Pero ¿y la vuelta? ¿Cómo se regresaba? Esa era la pregunta del millón. Durante décadas, el viaje de vuelta, el viaje hacia el este, era un auténtico enigma mortal. Los vientos soplaban justo en tu contra. Volver era sencillamente casi imposible. Y aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro de guión espectacular. La solución a este rompecabezas que se había tragado tantas vidas tenía un nombre, y uno que se quedaría para la historia: el tornaviaje. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud del reto. No estamos hablando de un año, ni de 10. Fueron más de 40 años. 40 años de expediciones que fracasaban, de barcos que se perdían en la inmensidad del océano, de tripulaciones que nunca volvían a casa. El Pacífico era como una trampa sin salida. Hasta que, por fin, apareció un personaje clave: Andrés de Urdaneta. Un tipo fascinante. Era monje, pero también cosmógrafo y exmarino, y tenía una intuición que iba a cambiarlo todo. Y lo genial de su idea fue que era totalmente contraintuitiva. O sea, en vez de empeñarse en luchar contra los vientos de frente, Urdaneta pensó: ¿y si los usamos a nuestro favor? Su plan era una locura para la época: navegar hacia el norte desde Filipinas casi hasta llegar a la altura de Japón. ¿Para qué? Pues para engancharse, por así decirlo, a una corriente potentísima, la de Kuroshio. Una vez allí, los vientos del oeste harían el resto, empujando los barcos de vuelta a América casi en volandas. Este descubrimiento, el tornaviaje, no solo salvó a su gente, es que inauguró una auténtica autopista marítima que estuvo funcionando, ojo, durante 250 años. Claro, una vez que la ruta de vuelta estuvo asegurada, el resto es historia. Nació la leyenda de la Nao de China, que es como se la conocía en todas partes. Y esa Nao se convirtió en el motor de un comercio global como nunca antes se había visto. De nuevo, pensemos en lo que significa esto. Durante 250 años, de forma casi ininterrumpida, con la precisión de un reloj, un galeón salía de Acapulco, llegaba a Manila y regresaba. Era un hilo, un cordón umbilical que mantenía un flujo constante no solo de mercancías, sino de gente, de cultura, de ideas, a través del océano más grande y temido del mundo. Y el motor de todo esto era un sistema tan simple como poderoso. Por un lado, la Nueva España, con sus minas repletas, enviaba plata, muchísima plata, hacia Asia. ¿Por qué? Porque en China la plata era la base de su economía, así que la necesitaban desesperadamente, la demanda era brutal. Y a cambio, de Asia venían a América y Europa todos esos productos que eran el epítome del lujo. Sedas finísimas, porcelanas delicadas, especias exóticas como la canela. Fue un intercambio que literalmente redefinió lo que significaba ser rico en aquella época. Y para que nos demos una idea de las cifras que se movían, la corona española autorizaba oficialmente el transporte de hasta 1,5 millones de pesos de plata en cada viaje de vuelta. Que sí, hoy suena a mucho, pero para la época era una cifra sencillamente astronómica. Esto nos da una idea del volumen y la importancia estratégica que tenía esta ruta. Era el negocio del siglo, vamos. Pero claro, como todas las grandes historias, esta también tiene un final. Y como todos los grandes imperios y monopolios, el del Galeón de Manila no iba a ser eterno. Hacia finales del siglo XVIII empezaron a soplar vientos de cambio que poco a poco fueron desgastando su poder. Aquel sistema, que había sido tan rígido y tan controlado, empezó a hacer aguas por todas partes. Fue como una tormenta perfecta. Primero, la propia corona española, irónicamente, abrió otras rutas que le hacían la competencia directa a Acapulco. Luego llegaron las guerras napoleónicas en Europa, que crearon un caos tremendo e interrumpieron las comunicaciones. Y el golpe de gracia, claro, fue la independencia de México. Eso cortó de raíz el lazo que unía el puerto de Acapulco con el Imperio español. Y el monopolio sencillamente se vino abajo. Y si miramos los números, es que son para echarse a temblar. A principios del siglo XIX, el valor de las importaciones que llegaban a Acapulco se desplomó, y no un poquito, más de un 90%. En apenas una década, el que había sido el gran motor económico del Pacífico, sencillamente se gripó y se apagó de forma brutal. Y así, en 1815, el último galeón zarpó de Acapulco. Ese viaje marcó el final de una era, 250 años de historia, de aventuras, de riqueza,
se cerraron para siempre con esa última travesía. Pero ojo, que el galeón desapareciera no significó que el comercio se detuviera, para nada. La naturaleza aborrece el vacío y en el comercio más todavía. Simplemente el escenario había cambiado y estaba listo para que entraran nuevos actores. Pensemos una cosa. La gente en México seguía queriendo especias y sedas de Asia, y en Asia seguían necesitando la plata mexicana. La demanda seguía ahí, intacta. Lo que había desaparecido era el intermediario, el monopolio español. Y ese hueco, ese vacío de poder, fue ocupado, y muy rápidamente, por otras potencias marítimas que estaban al acecho. Y aquí es donde entran en juego los comerciantes de Estados Unidos y del Reino Unido. Venían con barcos más modernos, flotas más ágiles y sobre todo una mentalidad comercial mucho más agresiva. No tardaron nada en hacerse con el control de esas antiguas rutas. Se convirtieron, de la noche a la mañana, en los nuevos amos del Pacífico, conectando los mismos puntos que el galeón, sí, pero ahora bajo sus propias banderas. Lo vemos muy claro en los datos. Después de la independencia de México, el comercio sigue. El flujo no para. Los productos asiáticos, como las especias, seguían llegando a los puertos mexicanos. La gran diferencia es que ahora llegaban en barcos con bandera estadounidense o británica. En resumen, el negocio era el mismo, pero las ganancias se iban a otros bolsillos. Y aunque la era de los galeones terminó hace ya más de 200 años, su leyenda sigue viva, y lo hace de una forma muy especial, casi poética, en las manos de artesanos que con una paciencia infinita recrean su historia a pequeña escala. Hablo, por supuesto, de los talleres de modelismo naval. Hay una cita que lo explica de maravilla. Dice que un barco con el casco un poco descolorido o las velas amarillentas te cuenta una historia, te habla de un pasado. Y esa es la clave del modelismo histórico. No se trata solo de hacer una copia perfecta, no. Se trata de contar una historia, de que ese pequeño barco de madera no parezca recién salido del astillero, sino que te haga sentir el salitre, el viento, el paso del tiempo. Y es gracias a este arte tan meticuloso que la figura imponente del galeón de Manila no se queda solo en las páginas de los libros de historia o en los archivos. Se convierten en algo real, algo tangible, una pequeña pieza de la historia que puedes construir, que puedes tocar, que puedes admirar. El nivel de detalle que alcanzan es, de verdad, asombroso. Por ejemplo, para que las velas no parezcan de un blanco impoluto, las sumergen en té o café. Así consiguen ese tono antiguo como desgastado por el tiempo. Luego lijan los bordes con cuidado para simular el efecto del viento. Es que es un arte en toda regla. Imaginemos el proceso. Forrar el casco, tablita a tablita, anudar pacientemente toda esa red de cuerdas complejísima que era la jarcia, tratar la madera para que parezca que ha surcado los mares durante meses. Es una lección de paciencia, desde luego, pero también de respeto. Cada maqueta es, en el fondo, un pequeño tributo a aquellos barcos que conectaron el mundo y a la gente que los construyó y navegó en ellos. Al final, la historia del galeón de Manila nos enseña algo muy importante, que la globalización no es, ni mucho menos, un invento de ahora. Aquel hilo de plata y seda fue, en realidad, la primera gran red que conectó el planeta de verdad. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta para hoy. Si un simple barco de madera fue capaz de unir al mundo de esa manera, ¿qué conexiones invisibles como los datos que viajan por la fibra óptica o los flujos financieros nos están uniendo o separando a todos nosotros ahora?